Bueno, bienvenidos a esta actividad complementaria. Nosotros nos comprometimos a manifestar todas las realidades del mundo de la política. Y hoy tenemos el orgullo de estar con Ronald Antón, que es consultor, analista político. Él está especializado en el diseño de campañas electorales, política 2.0. Digamos, tiene un montonazo de cosas que ahora le vamos a ir preguntando, pero, digamos, pertenece a un montón de instituciones latinoamericanas de consultoría política, tiene un premio muy importante en consultoría política, y también vamos a hablar de eso. Bueno, da conferencias a nivel internacional, entonces, bueno, nada, es verdaderamente un gusto hablar con vos, Ronald, bienvenido, vamos a charlar de todo esto, que es una gran trayectoria. Gracias, Javier. Para mí es un gusto compartir más allá de la academia, sino el proceso de profesionalización que hoy en día la política se necesita, sobre todo con el tema de las campañas electorales en toda Latinoamérica. Me parece fundamental tu curso y sobre todo una buena iniciativa para crear mediante esta mentoría de que la ciudadanía, no solo los candidatos, los asesores, sino la ciudadanía se interese un poco más por la herramienta electoral de la política Sí, y claro. sobre todo que sirva a la sociedad latinoamericana, que eso es lo más importante que hoy día necesitamos, que la gente se culturice un poco más y que podamos, bueno, mediante esta herramienta, pues conseguir el bienestar que toda Latinoamérica, nuestros países hermanos lo necesitan. Bien. Vamos un poco por esto, digamos, vos, digamos, ya llegamos a conocerte, digamos, y te va a conocer, digamos, muchísima gente, obviamente, ya te conocen, pero hay un montón de otras personas que no saben con quién estamos hablando, y vos tenés un montón de cosas. ¿Cómo le explicamos a alguien que se encuentra con vos por primera vez, cómo llegaste a este lugar tan importante? Bueno, eh, lo que yo recuerdo desde casi a partir de los 17 años me interesó la política. Actualmente tengo 39 años. Desde los 17 años Ujú. me interesó el tema de la política como una herramienta de gestión, pero sobre todo de servicio ante la sociedad. Entonces fui dirigente desde secundaria, preparatoria y fui también líder dirigente en la universidad. Ujú. Ahora, ¿cómo entré al tema de la consultoría política? Me he venido formando en diferentes cursos y talleres a nivel de Latinoamérica. Además, allá de eso tuve maestros precursores del tema de la consultoría política. Puedo mencionarte dos. Uno de ellos es Ralph Murphy, que ya está desaparecido. El otro es Osvaldo Moreno, que es un consultor, un politólogo ecuatoriano con el cual también me he formado. Desde los 20 años he sido encuestador. Era Ujú. uno de los tantos encuestadores que en su momento lo tuvo el consultor Jaime Durán Barba en su momento en Ecuador. Y Ajá. el tema de las campañas electorales, bueno, pues me vine trabajando y vine realizando trabajos que se dieron en México, Colombia, Perú, Ecuador y sobre todo en Argentina. También estuve por ahí al norte de Argentina, en el Chaco. Ujú. Entonces, la profesionalización de las campañas políticas ha venido para mí, para mi vida, ha venido enriqueciéndome con un sinnúmero de aprendizaje, de experiencias y sobre todo con una metodología que la he venido aprendiendo y que por mi profesionalización soy comunicólogo de profesión, Ujú. tengo estudios de lo que es gerencia política y Ujú. también el tema de sociología. Entonces, mi especialización es el diseño de campañas, aunque trabajé mucho en campañas de política 2.0 a nivel de Latinoamérica, Ujú. que en su momento, a partir del 2008 en adelante, a raíz del fenómeno de Barack Obama, muchos Ujú. asimilaron que la política 2.0 era la encargada de que Barack Obama ganara. Sin Sí, embargo, claro. hay otras aristas comunicacionales que ayudaron que Barack Obama, más allá de lo que mostró en las redes sociales, que fue el auge en su momento, creo que tuvo otras particularidades que le ayudaron. Sin embargo, Sí. aterrizando el tema
del tema de la consultoría política, que casi alrededor, tengo 12 años en este tema, pues, y es un tema trascendental porque desde mi punto de vista, cuando muchos me preguntan, Ronald, ¿cómo haces para diseñar la campaña? Y esto es como moldear el candidato y al partido. Es decir, las campañas electorales son únicas, únicas en el sentido que obedecen tres factores. El primer factor, comportamiento electoral. El segundo, el factor de tiempo, es decir, tenemos que medir el factor de tiempo. No es lo mismo, vamos a poner un ejemplo, no es lo mismo que te vean a ti, Javier, en el 2010 y en el 2020, porque el factor tiempo es trascendental. Y el tercer factor es el factor mediático, es decir, el desarrollo de los medios de comunicación generando feedback con los electores. Entonces, analizando desde ese punto de vista, yo puedo decir, y a mi experiencia, a mi poca experiencia, porque hay grandes consultores a nivel internacional como Roy Campos, como Carlos Fara en Argentina, como Ricardo Paz en Bolivia, como JJ Rendón en Estados Unidos, y muchos otros consultores que tienen una larga trayectoria. Creo que yo todavía estoy comenzando, ya voy a cumplir 12 años en este tema, pero lo trascendental de esto es que las campañas electorales tienen un matiz totalmente diferente con el pasar del tiempo. Por eso yo siempre aplico estos tres factores importantes para el diseño de una campaña. Sí, claro que sí. Y coincidirás conmigo, bueno, esto que estabas diciendo, que por más que, digamos, descubrimos las redes en un momento, bueno, y hubieron, digamos, muchísimos candidatos que pensaron que era solo por redes y perdieron. Entonces, bueno, era un poco esto, acompañar con las redes la realidad cotidiana, es decir, el trabajo de territorio en redes. Por supuesto, claro. Es más, a lo mejor al comienzo, cuando tocamos el tema de Barack Obama generó un auge en las redes sociales, pero porque hay que analizar el entorno social de Estados Unidos, un país que, bueno, desde el punto de vista teórico, ideológico, se lo ve como un país primermundista, aunque yo desde mi punto de vista, yo no considero en la clasificación ni primero, ni segundo, ni tercermundista. Sin embargo, la sociedad en Estados Unidos, donde el ciudadano en las partes rurales tienen acceso a Internet, donde hay una cultura, un hábito de lectura, hay un hábito tributario, era totalmente diferente a la realidad de Latinoamérica, donde ahora todavía en Latinoamérica el 40% de la población sigue confiando en un medio tradicional como es la radio. La radio sigue siendo uno de los temas con mayor penetración neuronal cuando hablamos en el tema de política. Entonces, a lo mejor muchos candidatos en su momento, 2008, 2009, 2010, quisieron emular, copiar la estrategia digital de Barack Obama en su momento, pero no analizaron el entorno de los países latinoamericanos en cuanto al desarrollo tecnológico de la información. Ahora, si hablamos actualmente, por supuesto que las redes sociales ahora son un punto de partida muy importante, muy interesante a la hora de generar nivel de conocimiento. Entonces, no, por eso decía, no es lo mismo el 2008 con el 2018, donde en Latinoamérica, y pues podría decirlo así, desafortunadamente, el tema del COVID, el tema de la pandemia, hizo que generara una necesidad, una obligatoriedad para que muchas personas que no creían en la plataforma puedan entrar a las plataformas y estar inmersos en este feedback comunicacional. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, el antes y el ahora con el tema de las redes sociales, con las campañas digitales, hoy en día ya no era una opción, ahora es una necesidad. Los candidatos necesitan tener una imagen digital, sobre todo con ese segmento importante que es el voto generacional, que es el millennial, son los centennials. Es más, hay estudios donde dicen que ya no solo hablan de estos dos estereotipos, hablan de los pandemials, es decir, Sí. hay una mezcla de generaciones
y están inmersos con el tema de la pandemia y que la pandemia fue lo que ha originado que todos ellos puedan estar en las plataformas. Sí, nosotros tenemos una agencia de marketing también internacional, y la verdad que la pandemia hizo que explotara muchísimo todo, desde lo que era un e-commerce, desde lo que eran las redes sociales, bueno, desde todos los aspectos comunicacionales, audiovisuales. Y lo que generó fue, digamos, un cambio en la forma en la que la gente después decide. ¿Mm? Porque, por ejemplo, gente que antes no iba a Internet, no iba a un Instagram, no iba a Twitter, no iba a Facebook, que iba directamente al local físico a comprar, ahora, mm, en la pandemia, compró por Internet. Cuando termina un poco la restricción severa de la pandemia, la gente vuelve a comprar al negocio, pero ya no de la misma forma, es decir, termina de definir la compra online y luego va físicamente al negocio. Por Entonces, toda la supuesto. gente que tomó, o sea, que tomó en serio el tema redes sociales durante la pandemia, y cuando la gente empezó a salir, la dejó, también se vio seriamente perjudicada, porque si bien hoy la transacción específica no ocurre tanto como en la pandemia, en un carrito de compras, digamos, sí definen los negocios locales el factor decisor. Y esto lo llevamos a la política, porque, digamos, si bien digamos, la forma muchas veces de conocer, de llegar al candidato es por las redes, y después hay que impactarlo en otra forma. Por supuesto, creo que se generó un mixer entre lo habitual y lo innovador. Y en ese sentido, en estos últimos 2 años, los emprendimientos que se han generado de forma digital ha sido el 400%, porque se han generado desde servicios de delivery hasta servicios de compras asistidas, como tú lo habías mencionado, compras asistidas donde hay aplicaciones que tú escoges el mercado, lo escogiste con un solo clic, y eso generó también trabajo, mucho trabajo de pedido, para que hoy en día, pues la economía, con la cual no está tan buena que digamos a nivel mundial, sobre todo ahora de remate con el tema de la crisis de Ucrania y Rusia, eso también ha generado, pero el tema digital, volviendo a tomar ese tema, retomó en parte una economía muy importante que se está generando. Sí. Ahora, tocando el tema con la política, hoy en día, anteriormente decían que uno de los primeros pasos para todo proyecto político es la investigación. Sin embargo, a raíz de lo que ha pasado, actualmente también viene a ser entre el primero y el segundo paso la imagen en las redes sociales de cualquier líder, candidato o persona que quiera generar un proyecto político, sobre todo por el segmento de consumo que se está generando. ¿Por qué? Porque la gente no solo está consumiendo necesidades, el tema de las compras, el entretenimiento y el tema político va de la mano, porque para muchos, y hemos visto que hay una gran cantidad de jóvenes que son apolíticos. Sin embargo, claro, y ahí viene un tema muy importante, la estrategia que ahora muchos candidatos deben utilizar. Con el tema de la pandemia se originó algo muy importante que como fenómeno se generó, que es la infodemia, que es la pandemia de la información, Ujú. donde se había generado una saturación de información. Sin embargo, esto ayudó, sobre todo en las últimas campañas que yo he venido trabajando, a reformar y a fortalecer la calidad de información. Es decir, estamos viendo un poco más la calidad que la cantidad de información. Y en ese sentido, aplicamos eso porque hacer una competencia o de contenidos, difundir contenido en las redes sociales, nos genera una competencia enorme contra el entretenimiento, contra el consumo que la gente está teniendo a nivel de Latinoamérica. Te voy a poner un ejemplo sencillo. A ver. Yo cuando tengo tiempo libre, me gusta ver el programa que hay en Argentina, el de Darío Vasari, el de Sí. 100 argentinos dicen. Y Ujú. para mí es un programa innovador, para mí es un programa que me entretiene.
Pero eso yo no lo veo casi en la televisión habitual porque lo que yo paso con mi trabajo a veces por el tema de las plataformas, pero sí Claro. aprovecho mediante las plataformas. Entonces, esta es una de las características que en Internet vamos a encontrar, que tenemos un lenguaje multicultural, donde el Internet, el paradigma de la comunicación digital, no tiene fronteras, no tiene barreras, repito, es multicultural, y en ese sentido el consumo que se genera se abre. Es un espectro tan amplio que los políticos actualmente no pueden competir contra una evolución de tantos contenidos, una creación de tantos emprendedores, de tantos programas, que lo habitual, lo coherente es generar una, una calidad de información para llegar a ciertos segmentos. Hablemos ya en las campañas nacionales, las Sí, campañas de sí, sí, Perú, la de completamente. Argentina. Por eso yo te digo, mira, ahora te voy a preguntar qué opinás vos en cuanto a, porque viste que hay como dos bandos, ¿no? El que dice que es comunicación política, el que dice que es marketing político, el que dice que marketing no, porque no estamos hablando de un producto, sino de una persona. Otros que dicen, bueno, pero al final la persona es un producto político. Ahí tenemos gente que discute y debate. Eh, Eso es algo que te voy a preguntar, pero de todas maneras yo te digo, nosotros, o sea, la experiencia que vamos teniendo es, a ver, el político se comunica a través de redes sociales, porque estamos hablando de cosas que la gente no termina de entender, no empieza a entender. Por ejemplo, dicen el algoritmo, como una entidad, como una deidad, ¿no? Como algo loco, místico que anda por ahí arriba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo veo un error gravísimo, tanto de los políticos como de una serie de asesores, que tienen que ver con, che, el político compite contra otro político. Y en realidad no, en realidad el político compite en primera medida contra las marcas que hay de cosas, de servicios, de productos, porque cuando vos estás hablando de que yo voy a hacer una publicidad en Instagram, o en Facebook, la publicidad que me llega a mí del candidato tal me sale inmediatamente antes o inmediatamente después que la de un hotel, que la de una ropa. Entonces, lo primero es, bueno, decir, cómo nos destacamos de la generalidad de anuncios. Luego vemos o sea, primero me tienen que ver y después me tienen que considerar. Y por otro lado, el tema de que, digamos, si nosotros estamos yendo a un algoritmo, digamos, ¿y cómo entiende el político el algoritmo? A través de ciertos asesores más jóvenes que le van diciendo, no, este es el horario. Y la realidad es que, digamos, yo no sé si quiero que mi candidato esté, suponete, 19 horas, que es el horario pico de qué sé yo. Yo no sé si quiero que mi candidato esté en el medio de todo eso, ¿no? A lo mejor me interesa que el impacto sea a primera hora de la mañana, cuando tiene la cabeza limpia de impactos de marca, o a lo mejor me interesa que sea a medianoche, cuando ya se puede quedar en la casa discutiendo con la familia de esto. Entonces, digo, tiene que ver con una estrategia un poco más grande, pero digamos, nada, te pregunto, es decir, yo particularmente tomo muchísimo del marketing tradicional y del marketing de producto de servicio, pero quiero escuchar tu postura al respecto. Ok. Bueno, algo que tú decías al comienzo, una premisa importante, es el tema, la diferencia entre el marketing y la comunicación. Yo creo que ambas se necesitan, ambas van de la mano. Pero son Si dos yo cosas quiero, aparte. perdón, Son, o sea, digamos, vos estás planteando ambas cosas son necesarias. O sea, que ya planteas que son dos. sí, primero porque la comunicación es un tema de acción y el Ujú, marketing maneja un tema de estrategia. Entonces, ujú. voy a más o menos a poner en contexto rápidamente Sí. histórico de dónde se generó la palabra marketing político. Ujú, A raíz de la derrota del Tercer Reich, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler pierde la batalla con los países aliados, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, lo primero que las potencias aliadas querían desaparecer algo que a Hitler lo hizo famoso, que era el Ministerio de Propaganda Política, como siempre se lo llamó, el Ministerio de Propaganda Política, que llegó a tener una fama mediática, no solo en Europa,
sino hasta Asia, y por qué no decirlo, también en Estados Unidos. Entonces, Sí. como para poder revertir, yo no digo desaparecer, más bien revertir el tema y el término de la propaganda política, ahí es donde las potencias aliadas dijeron, no, sabes que teóricamente vamos a cambiar esto y vamos a llamarle marketing político. Pero en realidad, tanto el marketing político y propaganda política necesitan de una vinculación, de una acción común que todos nosotros la tenemos, que es comunicación. La Ujú. comunicación ha sido siempre la herramienta desde las primeras civilizaciones nosotros hemos venido manteniendo. Entonces, eh, yo respetando las teorías de muchos pensadores, yo creo que ambas van de la mano. Creo que el marketing político para generar su estrategia, para fortalecer su resultado o mostrar su resultado, se necesita de buscar medios que tienen que ver mediante el accionar comunicacional. Y si yo quiero comunicar algo y quiero engancharme con una audiencia, necesito de estrategia de marketing político. Ahora, Bien. hay una confusión entre el marketing comercial y el marketing político, que Ujú. creo que eso a lo mejor más adelante sería un tema para tocar más a fondo. Ahora, Ujú. volviendo al tema que tú decías, el tema de las redes sociales en cuanto a lo que tiene que ver las audiencias, los horarios, la frecuencia o el modo de comunicar, yo creo que lo más recomendable en toda investigación para saber cómo están las audiencias son las métricas. Sí. Las métricas son las que nos define el horario, ¿sí?, de interacción, el horario de consumo y qué o cuáles son los temas que se está hablando en esos horarios. Es difícil y a veces los errores de algunos políticos es que buscan horarios estelares, podríamos decir, Sí, los prime times, sí, sí. para poder incrustar su publicidad política, pero a veces cuando las audiencias están muy enganchadas, están muy conectadas en un tema de consumo, cuando sale esa publicidad la gente no quiere. Es más, a algunos le genera molestia. Yo Sí, te claro. pongo, te pongo mi ejemplo. Yo cuando aprovecho a ver por plataforma, ver el programa de Argentina, de Ujú. 100 argentinos dicen, yo me engancho con eso y no quisiera que ninguna publicidad política, ninguna algo de consumo no quisiera verlo porque yo me Ujú. engancho en eso. O sea, yo estoy tan conectado en eso, estoy viviendo esa hiperactividad, esa interacción que está generando el animador con los participantes. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy es conectado? Y muchos que consumen plataformas, que consumen programas, tratan de no hacerlo. Por eso es que de ahí salió el tema de Netflix o Amazon Prime, porque son espacios donde no se generan la publicidad que se Claro. generan en redes sociales. Y a esa lógica es que Netflix es una plataforma de circuito cerrado donde lo único que ellos ofrecen son las programaciones que ellos tienen. Entonces, para más o menos entender el consumo que la gente está generando en ese entorno. Ahora, volviendo al tema político, yo sí creo que la métrica le ayudará a saber al candidato es, más allá si tienen o no tienen ideología política o simpatía por la política, es saber cuáles son los temas referentes o coincidentes de esas audiencias. Vamos a encontrar audiencias donde solo les interesa saber el tema ecologista, el tema animalista, el Ujú. tema de emprendimiento, el tema de la economía verde. Entonces, hay tantos temas que la gente comienza a debatir, a dialogar como una especie de feedback por ciertos temas. Entonces, desde ese punto de vista, yo sí creo que es necesario que las métricas que se le hagan en una campaña antes, durante y en el transcurso de las elecciones sean fundamentales. Es decir, el estudio debe ser activo, debe ser Sí. dinámico, o sea, nunca puede quedar de la mano. Entonces, o sea, siempre tiene que estar ahí constantemente haciendo estas métricas. Sí, yo lo que veo es que muchas veces se trata de cantidad. O sea, por eso te decía, a ver, a mí me parece que o sea, toda esta lógica centennial que se critica mucho,
de decir, che, el jovencito quiere todo rápido, todo ya, el circuito dopamínico del like, todo esto permeó absolutamente en la política y permeó absolutamente en los candidatos. Entonces, no es la primera vez que a mí me toca alguien y me dice, che, quiero 100.000 me gusta. Bueno, pero ¿para qué? O quiénes son, ¿no? ¿Quién es esta gente? Porque digo, conviene, o a lo mejor hay que tener 20.000 de los que me votan 18.000 y no 100.000 de los que me votan 3.000. Entonces, eso es un poco algo que yo te voy a preguntar, porque, digamos, todo esto que vinimos hablando acá lo venimos hablando desde el punto de vista de cómo ayudar a la campaña, es decir, desde el punto de vista de que, o sea, quien nos está mirando es un político que tiene que decir, a ver, ¿cómo haría yo mi campaña? Ahora, me gustaría que hablemos un poquitito, porque, digamos, tenemos una gran población de consultores, de asesores, eh, que, digamos, primero, es más, voy a poner pausa en mi pregunta porque hoy se armó un debate en el grupo de Telegram porque había como una discusión entre que no era lo mismo consultor que asesor, como que hay distintas palabras que por ahí si yo te digo de una o de otra te insulto, por ejemplo, o te trato de menos. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, en realidad el término consultor tiene que ver a la acción de consulta. Ujú, Un consultor político no solo es el que diseña campaña, que genera estrategias, es la persona que atiende a los candidatos a la ujú. hora de tener una duda. Y yo, por lo general, yo tengo muchos trabajos de consultoría donde hay personas Ujú. que me contratan por 3, 4, 5 horas, hago Sí. diagnóstico, veo mis puntos de vista, examino su orden, su Ujú. imagen, sus contenidos. Eso es un tema de consultoría, es decir, como lo que un médico hace a la hora de examinar un paciente. Ahora, Bien. la asesoría es una acción que se viene dando y que lamentablemente a nivel, hablemos de cultura de habla hispana, se lo está malinterpretando a la hora de que unos dicen, yo soy asesor, pero en realidad no hacen el trabajo de asesor, hacen el trabajo de asistencia. Eso a mí me ha Ujú. tocado ver en Perú, me ha tocado ver en México, me ha tocado ver aquí mismo en Ecuador, que dicen ser asesores, pero no son asesores, están haciendo un trabajo de asistente, de Claro, asistencia. Es decir, claro. están haciendo un trabajo coadyuvante a las actividades de un político, a las actividades de un gobernador o de un funcionario. Eso es lo que están haciendo asesores. Y la asesoría tiene que ver mucho más allá al tema de direccionar propuestas, proyectos. Ujú. En cambio, el tema de consultoría política es un tema que se viene a ver como un poco más independiente. O sea, los consultores por lo general son independientes. Los consultores nunca están adscritos a un gobierno. Claro, que Entiendo. en muchos casos he visto consultores políticos que ya son de planta, Sí. trabajan desde años con partidos, con gobiernos, pero en realidad el accionar de la consultoría política es un tema que tiene que ver mucho con el tema de jerarquía. Yo entiendo que a lo mejor la mala interpretación que se ha generado en el debate es por cuál es más válido el tema por el término. Yo creo que más allá del término, que creo que son cualquiera de los dos. A veces a mí me dicen asesores, a veces a mí me dicen consultor. Yo creo Ujú. que más allá de eso, del nombre, de lo que se diga, es la función que se realiza. Yo creo que en eso sí prevalece mucho. Pero en honor a la verdad y desde mi punto de vista, lo que yo hago cuando muchos me preguntan, sí, una de las características dentro de la consultoría política es asesorar. ¿Por qué? Porque son acciones, asesorar, diagnosticar, Bien. entrevistar. Entonces son características, son acciones que dentro de la profesión de la consultoría política yo lo vengo realizando. Bien, vos definirías entonces la profesión como consultoría. Consultor político. En realidad no existe hasta ahora. Ujú. He visto muchas universidades que promocionan diplomados y cursos y sacan diplomas de consultor político que no me Ujú. parece que sea cosa del otro mundo. Sin embargo, el término de consultor todavía no existe como término, como una profesión.
como decir ingeniero, Claro, arquitecto. licenciado, Sí, magíster, arquitecto, exacto. No se ha evidenciado eso. Sin embargo, creo que más adelante van a haber universidades como la George Washington de Estados Unidos, que ellos ya están promoviendo ese tema, Camilo José Cela en España, hay otras universidades como la Tecnológica de Monterrey también, la San sí, 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 Francisco sí. en Quito, Ecuador. Entonces, hay universidades que están promoviendo el tema de la consultoría política que desde un punto de vista, pues, más allá del diploma, es el bagaje, es el palmarés, es la experiencia que la persona adquiere con estos cursos de formación. Mira, te pongo un ejemplo sencillo. Sí. Yo he dictado diplomados, yo he sido docente diplomado de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, aquí en Ujú, Ecuador. Creo que voy por el cuarto año. También he dado un diplomado de comunicación política ciudadana que lo realicé en México con el Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri del Estado de Guerrero, ¿sí? ujú. Y algunos otros cursos que en realidad, más allá de la intención de decir del taller, el diploma, que me parece que son fundamentales y que son cosas que nos está ayudando a emprender, Claro. no es tanto el accionar como tal, sino la intención de formar a la gente que hoy en día es lo que se requiere muchísimo. Entonces, yo a veces pienso que a lo mejor el tema de consultoría política, no hay nadie quien te certifique quién es consultor o quién no es Claro. consultor. Sin embargo, hay una norma ética, los que ya son consultores, yo tengo recién, creo que puedo decirte, soy uno de los consultores más jóvenes, tengo 12 años, pero hay Ujú. gente que tiene 25, 30, 40 años en este tema y Sí, saben que dentro de las normas éticas de la consultoría política hay ciertos comportamientos que nosotros manejamos. No es lo mismo ser un publicista político que un consultor político. A lo mejor el publicista político se publicita, es el rockstar en las redes sociales por los trabajos que ha hecho. Pero claro. muchos de los consultores políticos, en mi caso, muchos de los trabajos políticos, yo firmo acuerdos de confidencialidad Sí, y sí. pasando los 4 a 5 años, yo puedo revelar y decir, sí, fue mi cliente hace 5 años atrás, porque dentro de la norma de la consultoría política es que existen ciertas normas éticas profesionales Sí, que sí, las buenas nosotros debemos prácticas. cuidarlas. Así es. Sí, sí, a ver, eso desde ya y también, también llega un punto, bueno, me imagino que te ha pasado de gente que no quiere la confidencialidad, que quiere decir que vos lo estás asesorando, para poder utilizar también tu nombre como palanca. ¿Eso te pasó? En alguna ocasión, 2, 3 personas sí ha utilizado eso. Me ha tocado los candidatos a decir quién está asesorando. Pero yo creo que yo siempre digo a mis candidatos, yo no tengo la fama son ellos los que tienen que tener los insumos necesarios. O sea, yo no soy un rockstar, yo no soy un cantante, no soy un artista, soy un consultor político y yo siempre voy a estar detrás de los escenarios, detrás del perfil de los candidatos. Sí, Entre claro. menos visibles estoy, para mí mucho mejor, porque yo puedo salir a las calles, puedo escuchar los diálogos, puedo examinar un sinnúmero de cosas porque más allá de ser consultor de oficina hay que ser consultor territorial, hay que estar en el Sí, territorio. A veces me ha pasado en algunos casos donde yo veo que los candidatos contratan encuestadoras, pero cuando yo veo que no hay ese feeling entre lo que uno escucha y lo que la encuesta dice, uno como consultor político, por la profesionalización, por el dar el mejor de sí, a mí me ha tocado salir en las calles y comenzar a dialogar, a sí. preguntar. Soy una de las personas que yo hago un ejercicio muy interesante. Me gusta subirme en los taxis y los taxistas Ujú. son las personas que más contactos tienen con los ciudadanos durante Los el ciudadanos. transcurso del día. Entonces, si un taxista tiene contacto alrededor de unas 30 personas en el día, por decir un ejemplo, de esas 30 personas, el taxista sabe cuáles son los problemas que se están hablando, cuál es el tema que la gente está comentando, cuál es el diálogo que se está generando. Entonces, yo siempre hago esos ejercicios porque son importantes que se contrasten con la encuesta, con los estudios, con lo que sale en los medios de comunicación, Sí. para darle una directriz, dar una ruta estratégica al candidato y que el candidato pueda
tener un acercamiento a ese tema. Yo siempre digo, las encuestas no solo deben ofrecer resultados de quién está arriba o quién está abajo, sino las reales necesidades que se necesitan. Para mí la encuesta, para mí, es importante saber qué es lo que la gente necesita, qué es lo que la gente piensa, qué es lo que la gente le molesta para poder generar propuestas, proyectos y poder de esa manera moldear un mensaje acorde a que el candidato no genere ni controversias, ni falsas expectativas, sino realismo y sobre todo motivar a la gente a que se movilice, a que genere el debate. Yo creo que el candidato que vaya a ganar una elección es el candidato que movilice a la ciudadanía mediante el debate, mediante el diálogo, mediante la participación. Ahora me pongo en abogado del diablo y me voy a poner a jugar en contra, te voy a pelear un poquito, ¿no? Porque estas son Perfecto. cosas que suceden. Y te voy a decir, ok, ¿y quién te dice que la encuesta esa tiene una base sólida, que tiene, digamos, que vos estás encuestando bien, que está, bueno, todos sabemos cuál es el término, pero digamos, yo te lo digo así. ¿Eh? ¿Cómo sabemos que la encuesta que vos me traes es válida? Bueno, yo por lo general no hago encuestas, por lo general no hago encuestas. Yo Ujú. recomiendo encuestas porque tú no Ujú. puedes ser juez y parte. En algún momento me tocan y me han contratado para hacer encuestas, pero antes, pero muy antes de obtener o de ser contratado en el proyecto político, proyecto de campaña. Siempre por lo general me contratan en tema de investigación. Yo por lo general, cuando entrego una encuesta, yo explico el factor. Es más, yo tengo una metodología. Yo comienzo de cualitativo a cuantitativo. El cualitativo es la parte de la investigación conceptual, es decir, cómo te ven a ti, Javier, te ven Sí. hiperactivo, te ven pasivo. Eso es lo conceptual. Ahora, lo cuantitativo, que es lo numérico, es ver cuántas personas te ven activo, cuántas personas te ven pasivo, ¿sí? O sea, creo que el contraste, la conjugación entre lo conceptual y lo numérico deben ir de la mano. Eso es una investigación porque, por decir, vamos a poner el ejemplo de 100 argentinos dicen, ok, Ujú. preguntamos a 100 argentinos cómo lo ven a Javier. En el término conceptual cualitativo, Sí. muchos te ven, no, Javier es simpático, es una persona hiperactiva, es una persona muy intuitiva. Ok, mira, hay tres propiedades. Bien. Ahora hay que medirnos en números. ¿Cuántas personas te ven que eres intuitiva de los 100? Ujú. ¿Cuántas personas te ven que eres activa? ¿Cuántas personas te ven que eres simpático? Es decir, del concepto al número puede haber una gran diferencia. Por eso que en muchas encuestas yo analizo lo primero cuando me entregan encuestas de otras encuestadoras, consultoras, lo primero que yo analizo es el tema de la ficha técnica. ¿Por qué la ficha técnica es importante? Porque debe haber una concordancia entre el número de encuestados con el censo poblacional del lugar o del territorio donde se ha encuestado. Yo no puedo hacer una encuesta por decir, tú eres de Buenos Aires, ¿verdad, Javier? De Rosario. Rosario. ¿Cuántos habitantes en Rosario son en lo local? Aproximadamente. Y tenemos 1,5 millones más o menos. Ya. Si es 1,5 millones, yo necesito tener en la ficha técnica de la encuesta, necesito tener un número aproximado, puedo decirte al 1%, por decir lo más aproximado al 1% como para decir que la muestra es universal, primero. Segundo, Claro. tiene que ver mucho con el tema territorial. Y tercero, tiene que ver con el tipo de selección de muestra, porque Bueno, hay encuestas ahí que está el asunto. Pues me imagino que vos sí, habrás visto que si yo tengo un candidato de derecha que me viene a contratar como consultor y yo lo quiero ganar de cliente, le muestro la encuesta más favorable y le hago la encuesta en el barrio donde siempre se votó a la derecha. Entonces digo, ¿cómo vemos ese tema? Digamos, porque vos sabés que hay el truco sucio atrás. lamentablemente, no todas las encuestadoras, pero hay encuestadoras que sí hacen ese juego numérico, que hacen un engaño, pero que al final de cabo el director, mejor dicho, el gerente de campaña, el consultor
de campaña, el responsable de la campaña, tendrá que contrastar esas encuestas, si esas encuestas están válidas o no. Y a mí en muchas campañas me ha tocado ver donde mi candidato me lo han puesto en primero y segundo lugar, pero yo no me creo esos números hasta yo no contrastarlo. Entonces, en el territorio es donde se mide eso. Ahora, ¿por qué digo que hay diferentes tipos de encuestas? Porque hay encuestas que lo hacen de tipo telefónica, hay encuestas que lo hacen con bases de datos, hay encuestas que lo hacen de forma digital, hay encuestas que lo hacen en ciertos sectores como una especie de simulación electoral. Pongo 3 encuestadores en la plaza central de Rosario y van a haber personas que se van acercándose. Sí, Sí. hacen la simulación de papeleta, pero no sabemos esas personas de dónde vienen, si son de aquí de Rosario o son de otras ciudades. Entonces, hay ciertas cosas que es importante filtrar la investigación para que la investigación salga bien. Y yo por lo general, yo aplico un método muy sencillo que es aleatorio simple. Aleatorio simple es decir, escojo una persona hombre mayor, una mujer joven. Si escojo un hombre joven, una mujer mayor. Es decir, midiendo el intervalo de edades y siempre equitativamente con el sexo, hombre, mujer, mujer, hombre, para poder definir la universalidad de la muestra y en ese sentido poder tener una muestra mucho más real. Y ahora, en el tema territorial, que es importante, sobre todo eso, hacer un mapeo territorial y ver cuáles son los sectores, no solo hablemos de extractos, porque hay encuestas que se hacen solo en extractos bajos, medios, altos, súper altos. No, tratamos de que dentro de la encuesta territorial sea de todos los estratos. Es más, casi no se mide los estratos de algunos. Sin embargo, en países como Colombia, como Panamá y México, sí se miden esas encuestas por medio de estratos sociales económicos. Pero en otros países casi no se mide ese tema. Yo lo que sí creo que de la encuesta, como para concluir ese tema, la encuesta tiene que ser lo más aterrizadamente posible en el territorio. Sí. Entiendo que muchas de las encuestas son válidas, que las que hacen tienen una intención, pero a veces las encuestas también pueden confundir, pueden engañar, no solo al candidato, sino a sus votantes, sino a sus seguidores. Y eso también a veces es parte de estrategias yo no diría que son estrategias, yo diría que son artimañas para engañar o Sí, maquillar resultados electorales. determinadas cosas. Lo mismo, viste que hablábamos el otro día en la clase que, digamos, acá sucede que hay un rol de conocimiento o de intención de voto que en las encuestas sale, que después no se refleja en la urna. Es decir, esta persona técnicamente la vota un montón de gente, pero después no convierte en votos eso, ¿no? Esa imagen positiva pública no termina convirtiendo. Mira, ya veo que nos enganchamos hablando un montón, entonces me gustaría cerrar con algunas cosas más cortitas. Te digo, ¿te pasó alguna vez de decirle que no a un candidato que te propone que trabajes para él? O ella, en este En, caso. en algún momento sí me pasó decirle no a ciertos candidatos, sobre todo en cuanto al tema del proceder. Hablemos, yo siempre, antes de escoger un proyecto político, mido siempre e investigo siempre antecedentes que tengan que ver muy fuertes, porque en campañas políticas va de la mano todo, la historia Sí. del candidato, el proceder del candidato, el accionar del candidato. Entonces, a mí me ha tocado en algún momento cuando candidatos me han insistido, decir, Ronald, quiero trabajar contigo. Lógico, nunca digo no de una forma directa, pero siempre a veces he estado con agenda llena. Recomiendo a algunos otros consultores que están en ese territorio, pero por lo general no me ha pasado esos casos. Uno que otro caso en algún momento me pasó en Colombia, candidatos de proceder donde están involucrados en temas ilegales. Mm, Yo preferí mejor evadir ese tema porque es un tema muy, muy delicado. Muchos dicen, no, pero es que no te vas a involucrar, eso es mentira. Los consultores políticos cuando cogen una campaña
se involucran hasta con el tema de la información, saber más allá de lo que muchos amigos de confianza no saben, el consultor político llega a enterarse de muchas cosas del candidato. ¿Por qué? Porque nosotros somos los responsables de llevar adelante y tratar de revertir imágenes o erradicar crisis comunicacionales, crisis de imagen que pasen los candidatos. O sea, me tocó en algún momento un candidato que tuvo 2 compromisos y el primer compromiso maltrataba a la esposa, le pegaba mal. Entonces, en algún momento se necesitaba arreglar eso. Y mi candidato hablaba, él hablaba en su mensaje, él hablaba de la unión, de la familia, que el voto es de la familia. Entonces, cuando yo hice una investigación cualitativa, ojo, no la cuantitativa, cualitativa, me reflejó ese resultado. Entonces, se escuchaba contradictorio que el candidato, después que maltrató a su primer compromiso, a su esposa de primer compromiso, hablara Claro. de unión familiar, con segundo familia. Yo dije, no, a este, si sale en campaña, le van a hacer propaganda negra, le Sí. van a sacar lo más mínimo, y dije, no. Entonces, me tocó revertir algunas cosas, me tocó Sí. moldear y trabajar. Cuando a veces los candidatos no hacen caso, y A eso iba, claro. lo contratan por la vanidad. Yo, antes de que pase algo, yo llego, dialogo con ellos y me retiro de la campaña, porque en realidad es un poco difícil, tedioso trabajar con candidatos cuando son desordenados, cuando son candidatos que no te hacen caso o que buscan la excusa de contratar a un consultor para decir, yo, mi campaña está perdida, pero le voy a echar la culpa al consultor. Claro. Es más, nosotros aportamos con el 30% del éxito de una campaña. Ojo, para los que nos vayan a escuchar, el Ujú. 30%, el 70% se divide de la siguiente manera. El 50%, es decir, la mitad de la campaña, es del éxito del candidato, su mensaje, su imagen, su feedback, su conexión. Y ese otro 20% son sus equipos de trabajo, sus equipos de campaña, comunicación, propaganda, movilización, buró, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, siempre, siempre una campaña, quienes van a ser los artífices del éxito es el mismo candidato y sus equipos de trabajo, y lógico, con una buena asesoría de un consultor o de un equipo de consultores. Oh, te digo una cosa, porque Sí. en muchas campañas no solo trabaja un consultor, trabajan varios consultores. Y a mí Sí, sí. me han tocado a mí en varios trabajos compartir cartera, agenda de trabajo con varios Sí. consultores. Hay un encuestador, hay un consultor publicista, hay un consultor de media training. Yo no soy manejador de imagen y oratoria política, pero sí manejo contenido político. Pero me ha tocado trabajar con consultores de otras especializaciones, porque dentro del mundo de la consultoría política hay un sinnúmero de herramientas y especializaciones que hoy en día son importantísimas para el éxito de un candidato, Sí, digamos. sí, sin duda. Y mientras más va avanzando, más cosas se abarcan. Por eso yo te decía, más que nada, bueno, nada, pues ya llegamos al final y me encantaría, te diría que tendríamos que hacer una entrevista a dos para Otra hablar de más. todos los temas, sí. Pero bueno, lo dejamos ahí en el tintero, las especializaciones, dejamos estos temas de cómo retirarse de determinadas campañas, digamos, bueno, de esto, a ver, de plantear cómo elegir en dónde estar, dónde no, que esto es muy importante, sobre todo para aquellos consultores que comienzan y quieren agarrar cualquier cosa y después, bueno, no pueden trabajar más. Pero bueno, no quisiera irme sin preguntarte, porque, digamos, se nos enganchamos hablando, y quiero que me cuentes de cómo ganaste el Victory Award. Bueno, el Victory Awards fue en el 2015. Yo ya venía haciendo algunas campañas. Me tocó una campaña que en realidad técnicamente fue una campaña ganadora. Sin embargo, electoralmente en conteos se comprobó que en algún momento, nunca se comprueba en el momento que hay fraude, pero con el pasar del tiempo uno se da cuenta que ha sido fraude. Tuve una candidata de una localidad centro costa de Ecuador, que es el Cantón Sucre, se llama Ingrid Zambrano. Ujú. La campaña que mostré fue una campaña
innovadora porque fue una de las primeras campañas ciudadanas. Cuando digo campañas ciudadanas, porque eran campañas donde la institucionalidad del partido político aparecía mínimo, pero lo que aparecía era la imagen del apoyo ciudadano, es decir, era una candidata que salía de las fuerzas ciudadanas en apoyo al voto. Indudablemente hubieron 4 distritos, ella gana en 3 distritos, pero el cuarto distrito, que era uno de los distritos más poblados, fue donde ella perdió, y perdió por un mínimo de votos. Pues con el tiempo se descubrió, es más, se hicieron investigaciones donde se descubrió que habían votos grises. Los votos grises dentro del término de control electoral son votos de personas que ya no existen o que no están en el padrón electoral. O bueno, están en el padrón electoral, pero son personas difuntas. Es decir, claro, ya fallecieron. tú vas a ver si tu bisabuelito o tu tatarabuelo que falleció hace tantos años aparece en el padrón electoral y aparece habilitado en el voto. Y Entonces, aparece habilitado en voto y vota, claro. y votan. Entonces, y en ese momento suelen haber esos votos grises que salen del cementerio, que uno no sabe de dónde salieron, pero que en realidad eso también dificulta. Entonces, más allá de eso, creo que uno de los ingredientes que hizo que me acreditaran el Victoria Award fue porque fue una campaña muy llamativa donde había tendencia de jóvenes que llegaban al tema animalista, ecologista. Es más, yo recuerdo que la caravana, el cierre de caravana de mi candidata en ese entonces, te hablo en el 2014, eso fue donde hubieron personas que se paseaban con motoristas, tricicleros, eran ciclistas también, y vistieron varios animalitos con el nombre de la candidata, el nombre del partido, cosas que vieron el jurado, claro, de los Napolitan. Ellos vieron que fue más allá de ser una campaña ciudadana, fue una campaña inclusiva, porque no solo se estaba incluyendo al ciudadano, sino también a ese miembro de la familia que es muy querido. Por ahí creo que tengo una foto donde las mascotas salían. Entonces, era una campaña que no se veía en ese punto de vista. Es más, para muchos de los que nos vas a escuchar, tienen miembros de familia, mascotas que son considerados como miembros de una familia. Es más, contenidos en redes sociales donde hablan de contenidos emotivos de animales, la gente se conmueve. Y hoy en día, es más, actualmente hay un candidato en Ecuador que generó una expectativa muy buena, que es Yacu Pérez, un candidato indígena, es animalista, y el tipo se tomaba fotos con animalitos y todo lo demás, y eso generó la atención de muchos jóvenes que les gustan las mascotas. Me imagino también en muchos otros países existen también esos estereotipos. Entonces, desde ese punto de vista, fue uno de los prototipos iniciadores donde vieron una campaña que era una campaña inclusiva, donde salía los ciudadanos, representantes no solo de barrios, sino los ciudadanos comunes y corrientes a votar por esta candidata, y sobre todo porque era la primera candidata mujer en esa actualidad. Ella no ganó la elección, pero en la siguiente campaña que volví a trabajar con ella, que hice un poco la parte estratégica, un poco de ayudándole, porque sí tuve más campañas, ella pudo llegar a obtener y es la actual la alcaldesa de este distrito, de este cantón acá en Ecuador. Bien. Bueno, yo te agradezco un montón, de verdad vamos a hacer una segunda parte porque nos quedaron un montonazo de cosas afuera, pero bueno, yo quería agradecerte. Bueno, por favor mencioname cómo te podemos encontrar en redes. Ah, ya, perfecto. Bueno, me pueden encontrar como Ronald Antón CPC en Twitter, me pueden encontrar en Instagram también, en Facebook es donde estoy más activado. Y para las personas que quieran saber un poco más de mí, tengo estudios también que he hecho presidenciales de México, de acá de Ecuador. Tengo una página que es www.comunicacionpoliticaciudadana.com. Bien. Bueno, entonces yo te agradezco un montonazo por haber charlado conmigo. Seguramente le va a servir un montón a todos los que a todos los que nos están mirando.
Así que bueno, nada, te agradezco un montón y sí, no sé si a vos te parece lo mismo, después nos encontramos en otro momento. Perfecto, me parecería una otra ocasión conversar y dialogar contigo, Javier. Para mí ha sido un gusto. Muchísimas gracias, nos vemos, hasta luego.